Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de el pez borrón. El pez borrón, pez gota o blobfish tiene de nombre científico Cycrolutes marcidus. Es un pez que solo se le puede encontrar en las aguas del Océano Pacífico, concretamente frente a las costas del sur de Australia y de Tasmania, a unas profundidades de entre 500 y 1500 metros. Lo curioso de este animal es que no tiene músculos, y sus huesos son muy blandos, por lo que ese es el motivo de que tenga ese aspecto gelatinoso que recuerda a una especie de gota o un borrón cuando está fuera del agua. Pero entonces, ¿cómo es posible que pudiendo llegar a medir 30 centímetros, es decir, que es un pez relativamente grande, no muera aplastado por su propio peso dada su estructura anatómica? Pues esto es gracias a la presión de las aguas profundas. Las aguas a tales profundidades hacen que mantenga todo su cuerpo unido. Además, muchas especies de peces tienen una vejiga natatoria que usan para flotar llenándola de aire, pero este no es el caso del pez borrón, ya que si nuestro pez tuviera este órgano, los cambios en la presión podrían expandir la vejiga natatoria, obligando a los otros órganos internos a desplazarse a la boca, matándolo. En su lugar, el pez borrón depende de su carne gelatinosa para mantenerse a flote, la cual es un poco menos densa que el agua de mar. Los cambios de presión son la razón de que cuando el pez gota es transportado a la superficie y se encuentra de esta forma con una rápida caída de presión, se convierta en esa masa con aspecto pegajoso que vemos en el vídeo, aunque si lo vemos en su verdadero entorno no es tan excesivamente feo. Vivir a esas profundidades ha hecho que esta especie de pez tenga unos ojos grandes para ver mejor en la oscuridad. Otro aspecto curioso del pez borrón es que no son muy proactivos para la caza, es decir, este pez lo único que hace es flotar, y si se encuentra algo por el camino se lo come, pero no persigue las presas, ni las busca, ni las caza. Solo come cuando se las encuentra de casualidad y fáciles. Su alimentación consiste en erizos de mar, moluscos y crustáceos. Pero existe una buena razón para que este pez sea tan perezoso, por decirlo de alguna manera, y es que tienen que ahorrar al máximo sus reservas de energía para no morir de inanición, ya que debido al gran tamaño que tiene su hábitat es bastante complicado encontrar presas, por lo que no saben cuándo volverán a encontrar alimento. En cuanto a la reproducción, la hembra pone cientos de pequeños huevos rosados, y tanto ella como su compañero se encargan de cuidarlos protegiéndolos con su cuerpo hasta que eclosionan, lo cual es un comportamiento muy extraño tratándose de un pez, aunque es la forma más segura, ya que no hay plantas ni escondrijos para resguardarlos en su hábitat. Como última curiosidad decir que el pez borrón fue elegido en el año 2013 como el animal más feo del mundo, en un concurso organizado por Anglia Animal Preservation Society, donde se recolectaron cerca de 3000 votos, de los cuales este pez obtuvo casi 800 votos. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.